Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver ahora las simetrías con respecto al eje de ordenadas. En el vídeo anterior vimos con respecto al eje de abscisas, el eje X, en este caso lo vamos a ver con respecto al eje Y. ¿El por qué? Pues lo vamos a hacer con el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. Definiendo una función f, como hemos hecho en todos los demás vídeos, de R en R, dominio, imagen, en el que tomemos un valor del dominio de definición concreto x sub 0, la imagen, a través de la función f, se va a obtener como el valor f de x sub 0. Exactamente igual que hasta ahora. En este caso, de nuevo, vamos a definir una función g, de nuevo, de r en r, de tal manera que al valor x sub 0 se le asocia la imagen dada por esa función g como g de x sub 0. La diferencia, con respecto a los vídeos anteriores, siempre se encuentra la definición de esta g de x sub 0, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es definir g de x sub 0 como f de menos x sub 0. Si en este caso, en esta tesitura, representamos gráficamente la función f, lo vamos a hacer con un ejemplo concreto. Supongamos, por ejemplo, vamos a tomar como referencia la función raíz cuadrada de x. La función raíz cuadrada de x empezaría en el origen y haría una semi-rama parabólica hacia la derecha, ¿verdad que sí? Deberíamos saberlo esto ya a estas alturas de teoría, ¿vale? Si sobre esa función raíz cuadrada queremos hacer un desplazamiento hacia abajo de una unidad, lo que haríamos sería menos 1 más la raíz cuadrada de x, ¿verdad? Eso es lo que vimos en el vídeo anterior como un ejemplo. Si además quisiéramos hacer un desplazamiento de 2 unidades, por ejemplo, hacia la izquierda, tendríamos que hacer x más 2. Por tanto, lo que vamos a hacer nosotros es desplazar 1 hacia la izquierda y 2 hacia abajo la función, perdón, 1 hacia abajo y 2 hacia la izquierda la función raíz cuadrada. Y esta es la que vamos a estudiar. De tal forma que definimos la función f de x como menos 1, por la unidad que hemos disminuido, más la raíz cuadrada, ahora no va a ser de x, sino de x más 2, por ser un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces esto pasa por el punto menos 1, 0. Menos 1 más 2 son 1, raíz cuadrada de 1, 1, menos 1, 0. Muy bien. Bien, volvemos otra vez al tema. Esta es una función f de x igual a menos 1 más raíz cuadrada de x más 2, que vamos a tomar como ejemplo. Definiendo esta función f de x de esta manera, lo que quiero es que veáis que si en este caso tomáramos un valor de x sub 0 cualquiera que estuviera, por ejemplo, aquí, su imagen, dada por la función f de x, se va a encontrar aquí, ¿verdad que sí? Es decir, que f de x se encuentra, perdón, f de x sub 0 se encuentra a esta altura. ¿Qué es lo que pasa si yo tomo ese mismo valor x sub 0 para la función g? Bueno, pues resulta que llegamos a la imagen del valor opuesto. Visto así directamente puede costarnos un poco verlo. Entonces lo que yo os propongo en este momento es que intentéis decirme cuál es el valor correspondiente del dominio de definición con el cual vamos a conseguir que la imagen dada a través de la función a través de la función g, sea f de x sub 0 y no f de menos x sub 0. Pongo por aquí abajo la función f de x, que era menos 1 más raíz cuadrada de x más 2. Y lo que yo os pregunto es, ¿qué tendríamos que tomar como valor en el dominio de definición de g para que su imagen fuera precisamente f de x sub 0 y no f de menos x sub 0? Para del vídeo intenta resolverlo vosotros rápidamente, a ver si sois capaces de hacerlo por vuestra cuenta. Bien, pues si ya lo habéis pensado, no sé si os habréis dado cuenta, y si no, pues ya lo desvelo. La idea en este caso es tomar el valor opuesto en el dominio de definición. Si antes tomamos x sub 0 y ahora tomamos menos x sub 0, en este caso, la imagen dada por la función g va a ser g de menos x sub 0, ¿verdad que sí? Y como hemos definido g como f de menos x sub 0, entonces esto va a ser f de menos,
Y donde antes poníamos x sub 0, ahora vamos a poner menos x sub 0. Por tanto, esto es f de menos x sub 0. Menos por menos son más, y por tanto tenemos que esto es igual a f de x sub 0, ¿verdad que sí? Es decir, que mientras para el valor x sub 0, mediante la función f, obteníamos la imagen f de x sub 0, ahora para el valor opuesto, si aquí estaba x sub 0, ahora lo va a estar en el valor exactamente opuesto a la misma distancia del 0, pero por el otro lado aproximadamente por aquí, esto va a ser menos x sub 0, lo que vamos a obtener a través de la función g es la misma imagen dada para x sub 0 en la función f. Es decir, que para el valor opuesto obtenemos la misma imagen dada para la función g. Estaría por aquí, aproximadamente. ¿De acuerdo? Si este mismo proceso lo repetimos para este otro punto de aquí, cuya imagen se encuentra aquí, esta imagen a la misma altura se daría mediante la función g a través del punto del dominio de definición opuesto a este. Si este es x sub 0, su menos x sub 0 estaría por aquí. Por tanto, pasaría por aquí. Si repetimos el mismo proceso con este punto, que es el 0, para la abscisa 0, el valor opuesto es el mismo, 0. Por tanto, si la imagen es la misma, coincide con ese punto. Por este otro lado, si tomáramos este valor de x sub 0, el valor opuesto a este x sub 0 va a ser el valor que se encuentre en menos x sub 0, en este caso positivo. Como la imagen tiene que estar a la misma altura para f, pasaría aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué obtenemos entonces con esto? Pues si os fijáis bien, como la imagen se mantiene igual para valores opuestos en f y en g del dominio de definición, entonces esto significa que estamos haciendo la imagen especular para cada punto a través de f y de g con respecto al eje de ordenadas, eje vertical o eje de las IES. Entonces esto significa que si la función f era de esta forma, la función g, definida como f de menos x sub 0, va a tener la forma opuesta. Es decir, la imagen especular con respecto al eje de las IES. De esta manera, g de x se define como f de menos x, en este caso, lo cual significa que en la definición de f de x, en lugar de poner x, vamos a poner menos x. Entonces, ¿qué sería g? Pues g sería menos 1 más raíz cuadrada de menos x en vez de x, menos x más 2. Esta función de aquí, que es g de x, por tanto, en la imagen especular de f, menos 1 más raíz cuadrada de x más 2, dada a través de el eje de coordenadas, perdón, el eje de ordenadas o eje de ordenadas, perdón, estoy espeso, del eje de ordenadas o eje de las IES, ¿de acuerdo? Por tanto, si a nosotros nos pidieran representar gráficamente la función f, tal como está aquí, y después de ella, nos pidieran representar gráficamente la función g, alguien podría decir, oye, pero es que resulta que la función g y f se parecen un montón. De hecho, la única diferencia es que donde en la función f hay una x, aquí tenemos el opuesto, menos x. En la g tenemos el opuesto, menos x. Por tanto, g de x es f de menos x. Y esto significa que yo automáticamente, sin tener que realizar tablas ni nada específicamente, puedo hacer la representación gráfica de g sabiendo cuál es la de f, sin más que voltear esa imagen, esa gráfica, con respecto al eje de las IES.